pasado, de Menzies, ayer y hoy. A esta hora de la mañana, los que tienen la sintonía en el programa aguardan una reflexión más de las tantas que hicimos diciendo que iba a ocurrir lo peor, porque en la misma vía venía la recepción y por enfrente la inflación, iban a chocar de frente y era un cóctel explosivo que no tenía solución. Y en el medio de una crisis profunda, aguda, ante un fracaso fenomenal en 2 años y medio del mejor gabinete de la historia, según Mauricio Macri, vemos como un trío que opinó constantemente más allá de lo político, que forman el jefe de gabinete, el vicejefe y algún otro que es opinólogo escuchado, hicieron una enorme cantidad de macanas donde si el presidente tenía la ilusión de que porque la geocracia estaba en el gobierno, es decir, porque habían llegado los gerentes de empresa, iban a llover las inversiones, o pecó de inocente o no se autoconocía. Autoconociéndose, haciendo su propio examen de conciencia, habría llegado a la conclusión de que el capital no tiene ni patria ni bandera y que juega siempre a la especulación. Entonces, no se equivocaron. Vinieron con un plan de negocios y le estalló en el medio el plan de negocios porque lo hicieron sin consenso, sin inteligencia y sin utilizar la capacidad política que no tienen y sin la prepotencia gerencial. Y entonces, desesperados, nos salen a contar a toda la sociedad ahora que el Fondo Monetario Internacional presta a menos interés. Absolutamente cierto, presta a menos interés. La Argentina está pagando un 13% anual de tasa de usura. Con el fondo va a pagar menos. Pero no es lo más barato. Porque mientras los otros prestan y quieren cobrar los intereses de la usura, el fondo presta y exige. ¿Y qué va a exigir el Fondo Monetario Internacional? Lo que exigió durante 26 acuerdos anteriores. La Argentina ha tenido, desde que el golpe pro-británico de la fusiladora en 1955 nos hizo socios del Fondo Monetario, pasó de una Argentina acreedora de Perón a una Argentina deudora de Rojas y Aramburu en 2 años. Y Frondizi nos mete ya de lleno en el primer préstamo del Fondo Monetario Internacional. Entonces, vamos a volver a escuchar lo que decía el presidente, no en directo, sino grabado, o sea, ensayó lo que le dijo al pueblo argentino, para después seguir opinando y avanzando en el análisis de esta jornada. Mauricio Macri ayer le decía esto a todos los argentinos. Tengo un compromiso de decirles la verdad siempre. También que me metí en política y me postulé para la presidencia, para trabajar todos los días, para que cada argentino pueda vivir mejor y desarrollarse plenamente. Mi convicción es que estamos recorriendo el único camino posible para salir del estancamiento, buscando siempre evitar una gran crisis económica que nos haría retroceder y dañaría a todos. Para esto, implementamos una política económica gradualista que busca equilibrar el desastre que nos dejaron en nuestras cuentas públicas, cuidando a los sectores vulnerables y al mismo tiempo creciendo, creando así más empleo y desarrollo. Esta política depende mucho del financiamiento externo. Durante los 2 primeros años hemos contado con un contexto mundial muy favorable, pero eso hoy está cambiando. Las condiciones mundiales están cada día más complejas y por varios factores. Están subiendo las tasas de interés, está subiendo el petróleo, se han devaluado las monedas de países emergentes, entre otras variables que nosotros no manejamos. El problema que tenemos es que somos de los países del mundo que más dependemos del financiamiento externo, producto del enorme gasto público que le damos y que estamos ordenando. Frente a esta nueva situación,
y de manera preventiva, he decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional para que nos otorgue una línea de apoyo financiero. Hace minutos hablé con Christine Lagarde, su directora, y nos confirmó que vamos a arrancar hoy mismo a trabajar en un acuerdo. Esto nos va a permitir fortalecer este programa de crecimiento y desarrollo, dándonos un mayor respaldo para enfrentar este nuevo escenario global y evitar crisis como las que hemos tenido en nuestra historia. Esta decisión la tomé pensando en el mejor interés de todos los argentinos, no mintiéndoles como tantas veces nos han hecho. Les digo a todos los argentinos, en especial a toda la dirigencia, que cumpliendo con los compromisos y alejándonos de la demagogia y la mentira, estoy convencido de que el camino que tomamos va a lograr un mejor futuro para todos. Bueno, hay que alejarse de la mentira y de la demagogia. Hay que alejarse de la pobreza cero, que fue una mentira y fue demagogia. Hay que alejarse de aquello que los trabajadores no iban a pagar en su gobierno impuesto a las ganancias, porque fue una mentira y una demagogia. Hay que alejarse de cada una de las cosas que el gobierno de los globos instaló con la ayuda de la prensa canalla y con la ayuda de una enorme inversión en las redes sociales, donde los trolls oficialistas trabajan a destajo y donde instalan todo el tiempo la herencia recibida. A ver, cuando un presidente se hace cargo de un país porque fue electo, siempre lo hace con las ganancias y pérdidas del balance de lo que recibe. No existe un presidente que se haya hecho cargo sin la herencia, a pesar de que todos han creído que la vida empezaba con ellos, porque cada uno de los que se sienta en ese sillón de Rivadavia, que alguna vez habría que incinerarlo porque no nos debe dar suerte el primer endeudador argentino que fue Rivadavia, cada uno que se sienta ahí cree que la vida empieza con él. Bueno, en realidad siempre hay una herencia. Ahora, si la solución era el Fondo Monetario Internacional, ¿por qué tardaron 2 años y medio? ¿Por qué si la solución era el Fondo Monetario Internacional, el que ahora está llegando en este momento a Washington como ministro de Hacienda, cuando era columnista en TN de un programa periodístico que se llamaba Odisea, ponía un cartelito en pleno gobierno anterior, no hay que volver al fondo, porque imaginaba por rumores de la City, como dicen los economistas, de que el gobierno anterior iba a volver al fondo cuando Néstor Kirchner había adelantado la cancelación y él decía que Cristina podía volver al fondo. Y resulta que ahora sale a decir que este Fondo Monetario es distinto al Fondo Monetario anterior. Pero nos toman realmente de estúpido a todos, nos mienten en la cara, y lo que pretenden además es que le creamos que es un servicio patrio. Entonces, frente a esta arbitrariedad, les quiero recordar a los legisladores de la Argentina que la Constitución Nacional dice que para endeudarse en el exterior debe pasar por el Parlamento. Reitero por si hay algún diputado o senador escuchando, no puede el Poder Ejecutivo tomar deuda externa si no pasa por el Parlamento, lo dice la Constitución Nacional. Claro que le importa bastante poco, porque desde que volvió la democracia, todos los parlamentos miraron siempre para otro lado, y así no fue. Estamos parados frente a un dinero que viene en tasas reales económicas más baratas que en el mundo de la usura, pero que viene con exigencias. El fondo no presta gratuitamente, el fondo es, hagan estos deberes, y si se estrellan es un problema de ustedes, como le ha pasado a la Argentina cada vez que le hizo caso a las recetas del Fondo Monetario Internacional. Y entonces, tenemos que meternos y recordar cada uno de los momentos en que la Argentina concurrió al Fondo Monetario, para que sepa Macri que no descubrió la pólvora, que esto ya lo vivimos y que los que peinamos cana y tuvimos la suerte de ser testigos presenciales, o la desgracia, durante todos estos años, ya conocemos la película y el final.
Miren, están hablando de 30.000 millones. Para que usted se ubique, en la timba de los desastres que hicieron entre el Banco Central y los tres mosqueteros que asesoran al presidente, en un ratito nomás perdimos 7.000 millones de dólares. Por la sequía y por las inundaciones, perdimos 13.000 millones, ahí tenemos ya 20.000. Pero además, con aquello que decíamos el otro día con el periodista de Rosario, que le han dado plazos para pagar y los dólares que ingresan por el campo, que son mucho más de 30.000 millones, ahí está lo que le vamos a ir a pedir al fondo. Nos mienten por todas partes y no pueden levantar las letras que, como se lo venimos diciendo, superan las reservas del país y la emisión monetaria. Y ante ese vencimiento tenían dos caminos: metían manos a los 4.500 millones de dólares del blanqueo en los bancos, y eso iba a producir una corrida mundial, donde la Argentina iba a quedar mal parada en todos lados, o decirle al fondo, bueno, préstame ese dinero así puedo levantar las letras. Se fueron en las últimas horas 1.000 millones de dólares de acciones argentinas y de papeles argentinos, y hay otros 3.000 millones que se están por ir. No son argentinos, son extranjeros que apostaron a la timba de esa locura de pagar un 40% de tasa sobre papeles y sobre promesas que en el mundo ya le vienen diciendo hace rato, váyanse de la Argentina porque va a explotar. Y ahora la prensa internacional dice salvataje del fondo a la Argentina. Los inversiones no vienen más, Macri, porque nunca quisieron venir, porque ustedes las echaron diciéndole, este es un festín financiero, acérquense a la timba. Nunca le dijeron, vengan al desarrollo industrial. Por lo tanto, estamos detenidos en un tiempo que, si lo repasamos, es para temblar. Y no quiero ir para atrás del todo, porque tenemos que hablar entonces de 26 veces que desde 1956, cuando volteó el golpe inglés a Perón, concurrieron todos los gobiernos al Fondo Monetario. Vamos a empezar rápidamente, para no hacerlo tan largo, con el regreso a la democracia. Miren, el 28 de diciembre del 84, Bernardo Grispum, ministro de Economía de Alfonsín, y Enrique García Vázquez, presidente del Banco Central. El primer acuerdo. El 29 de enero del 87, ya Alfonsín había tenido la primera posibilidad de hacer un entendimiento con el fondo. En el 23 de febrero del 87, estoy yendo hacia adelante, Juan Vital Survie, ministro de Economía, y allí estaba buscando un endeudador histórico, José Luis Machinea, como presidente del Banco Central, otra vez firman con el fondo. 26 de febrero del 88, con Alfonsín, otro acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. 16 de noviembre del 89, ya el gobierno de Carlos Menem, cuando se encuentra que Bungibor le pone el ministro de Economía. Allí estaba Néstor Rapanelli, que después se muere al poco tiempo, y el presidente del Banco Central, un radical, González Fraga, Javier González Fraga, al Fondo Monetario, porque había dejado Alfonsín arruinadas las reservas argentinas y con una inflación impactante e inmanejable. 29 de julio del 91, Roque Fernández, presidente del Banco Central, Domingo Felipe Cavallo como ministro, Fondo Monetario. 31 de marzo del 92, se repite, Roque Fernández Cavallo, otra vez al fondo. 15 de abril del 96, otra vez Cavallo. Con Carlos Menem, otra vez Roque Fernández, y ahora el que va como presidente del banco es Pedro Pou, el 4 de febrero del 98. Seguimos. El 21 de diciembre del 2000, Domingo Felipe Cavallo, Roque Macarone, presidente del Banco Central. El 10 de marzo del 2000, Fernando de la Ruina, presidente, José Luis Machinea, el endeudador que se anticipó al endeudador de hoy, que es Caputo, y Pedro Pou. Se repite Pedro Pou pidiendo plata al Fondo Monetario, 2 veces en el Banco Central. Otra vez tenemos que ir entonces a recordar que desde 1956 hasta ayer
26 veces fuimos al Fondo Monetario Internacional, 26, 13 de Alfonsín a la fecha, que ahora con Macri es 14, y son 27. ¿Ustedes creen que no conocemos los argentinos que peinamos cana esta receta? ¿Ustedes creen que no hemos visto cerrar fábricas, gente sin trabajo, gente que no sabía cómo seguir su propia vida? ¿Cómo piensan que van a venir los 30.000 millones si es que esa es la cifra? ¿Cómo creen que van a venir? Por más que sea un interés menor que la usura mundial. Con condiciones, metiendo mano en las cajas de los jubilados, cambiando el régimen jubilatorio, el régimen laboral, y por supuesto el déficit que este gobierno lo aumentó con relación al gobierno anterior. Inventó una enorme cantidad de ministerios, es el más burócrata de la historia, pero él habla de los recortes, y él habla del déficit fiscal. Él lo aumentó como nadie. El Fondo Monetario Internacional le abre las puertas y le dice, es un buen socio. Y Frigerio, el nieto de quien fuera justamente el primero que pidió un préstamo, el abuelo del ministro del Interior, Rogelio Frigerio, en sociedad con Frondizi, fueron los primeros que pidieron plata al fondo. ¿Saben lo que dijo el nieto, el actual ministro del Interior? Siempre fuimos socios del fondo. No, siempre no. Siempre desde tu abuelo, Frigerio. Con Perón no éramos socios del Fondo Monetario. De manera que tenemos que pararnos en una irrealidad, porque no es un problema de hoy, es un problema de siempre. Los economistas en la Argentina, desde Raúl Previch, que trajo el invento del Fondo Monetario, y Eugenio Blanco, el radical que era ministro de la fusiladora, que nos hicieron socios del Fondo Monetario Internacional, y Raúl Alfonsín lo tuvo a Raúl Previch también de asesor. Y Machinea, hoy, hace notas, como hace Domingo Felipe Caballo, endeudadores históricos del país. Y ayer tuvimos que escuchar en un programa de televisión que un pequeño periodista decía que el Messi de este gobierno era Luis Caputo. Luis Caputo es el seguidor de Machinea y Caballo, es el gran endeudador de la Argentina, un fenomenal broker que además compra él mismo, o grupos vinculados a él, los papeles de la deuda a 100 años, al estilo de Rivadavia. Entonces, aumentaron la deuda externa, aumentaron la deuda interna, pusieron en funcionamiento obra pública que ahora no saben cómo terminarla. No les alcanza para la coparticipación a las provincias y no le están entregando a los gobernadores lo que les prometieron en los acuerdos. En el Banco Central de la República Argentina es mentira que hay 50.000 millones de deuda, de reserva, porque no hay ese dinero líquido, son papeles y además es deuda externa, ya lo hemos explicado muchas veces, de dinero comprado afuera. Tenemos una emisión de letras y de papeles que superan los 60.000 millones. Es la herencia recibida a la que le agregamos el desastre de ustedes. No se equivocaron nunca, Macri. En 2 años y medio, ustedes no se equivocaron, entonces tenemos que reconocer que vinieron a hacer esto. Si la culpa es de los que se fueron, ustedes vinieron a hacer esto. Y si vinieron a hacer esto, está bien lo que dijo Carrió, que están todos juntos en Cambiemos bancando esta situación. Está muy bien. Así sabemos con claridad a dónde están los que arruinan la Argentina y los entregadores de la República. Está muy bien que los radicales y la coalición cívica, en definitiva, que vienen del radicalismo, hagan causa común. Como fue Eugenio Blanco, aquel ministro de Economía de la fusiladora, o como fueron cada uno de los personeros que creen que el ser humano es variable de ajuste. Miren, esto es el punto culminante de un fracaso estrepitoso de la sociocracia. Lo que ocurre es que el presidente creía que todos estos gerentes lo iban a ayudar a él. Y que entonces él, dirigiendo la orquesta, cuando dijo trabajo todos los días, mentiras, el presidente que se tomó más vacaciones en la historia. No hay ningún presidente que haya descansado tanto como Macri. Entonces nos mienten todo lo que nos dicen. Nos faltan el respeto como sociedad a los que lo votaron y a los que no lo votaron.
Por eso la encuesta ayer le dijo que el 75% estaba en contra de volver al fondo y solo el 25% bancaba esto. Estamos frente a la irrealidad de la Argentina. La Argentina fue acostumbrada a vivir pidiendo afuera en los momentos que no precisábamos nada. Cuando la Argentina no necesitaba, Martínez de Oz compró los dólares famosos que lo obligaron a comprar, de los petrodólares, aquellos de los árabes cuando había abundancia, y puso de garantía a YPF, endeudando a YPF cuando esa plata ni siquiera la usaron para un desarrollo industrial. La dejaron en el banco. Entonces, el proyecto de Macri es volver al preperonismo, Argentina agrícola, ganadera, y ahora le agrega minera. Por eso lo primero que hizo fue sacarle las retenciones a las mineras. Pero resulta que como el Papa es peronista y el secretario de Dios, parece que Dios se enojó con ese proyecto y nos inundó la Argentina y nos trajo sequía, y entonces el campo no respondió. Y se le cayó el proyecto en 10 minutos. Y además, la única ocurrencia que tuvieron fue darle más plazo para que liquiden las retenciones a los del campo. Y tenemos un déficit en la balanza de 8.500 millones, es decir, de dólares. Gastamos más en importaciones que lo que exportamos, y no se puede apretar más el impuestazo, y entonces como ya no saben de dónde sacarla, se mandan el tarifazo y le ponen el 50% de impuesto para recaudar. La pregunta es si el pueblo argentino va a esperar que la receta del fondo se aplique o va a reaccionar antes y estará en las calles protestando. La pregunta es si cada uno de los que está escuchando esto cree que porque Duhovne se saque la lagaña que está llegando ahora a Washington y se lave la cara, va a ser otro Duhovne distinto al mamarracho que por televisión decía una cosa, como ministro hace otra, y ese mamarracho fue puesto por TN y La Nación como secretario o ministro de Hacienda. ¿Qué van a decir los defensores a ultranza de este gobierno? Van a decir lo que dijo el presidente: la herencia recibida era muy difícil. ¿Y qué van a hacer? ¿Se van a quedar a cumplir el mandato? ¿Piensan terminar el gobierno o piensan hacer la valija como de la Rúa? ¿Qué piensa en este momento el gobierno nacional? ¿Van a cumplir con su obligación o van a declamar como Alfonsín que con la Constitución se come, con la Constitución se viste y no sé cuántas cosas, y 6 meses antes se fue? ¿Van a hacer eso? ¿Se van a constituir en otro gobierno radical que no termina? ¿Qué piensan los gerentes de empresas que gobiernan la Argentina? Miren, a esta altura de las circunstancias, el pueblo tiene la palabra. Lo demás es cháchara.